¿Estamos listos, Paco? Ya, Sí, se apagó. cumplió su horario, gracias. 10 de la mañana con 42 minutos, avanzamos en este Expreso Bio Bio. Evidentemente temas de seguridad ha marcado la agenda en las últimas semanas. Ya hay varias medidas, en particular después de lo que ha sucedido con lo que ha pasado en términos de seguridad, quiero decir, ¿no? Sí. Y con la identificación, sobre todo de extranjeros. Se han hecho varios anuncios en ese aspecto. Por ejemplo, esto que anunció la semana pasada ya el fiscal nacional, se ha ido aclarando con los días, ¿no? Pero es esta petición de prisión preventiva para extranjeros detenidos que no cuentan con alguna documentación. ¿Será posible, será practicable en la práctica, dicho sea de paso, ¿no? Esto, porque se habla de algunos plazos, ¿no? Hasta que se pueda obtener algún tipo de identificación por parte del registro civil, en fin. Pero, ¿qué es lo que opinan los fiscales, por ejemplo, de este tema? ¿Qué tan practicable será? Se lo vamos a preguntar al presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, que está en línea. ¿Qué tal, fiscal? Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por el contacto. A usted por contestar el llamado de la radio. Sí, Loreto adelantaba una pregunta, de hecho. ¿Cómo se procede en esta instrucción particular que se ha dado justamente de solicitar las fiscalías, solicitar la prisión preventiva para quienes no puedan acreditar, extranjeros asociados a la comisión de un delito, imputados, que no puedan acreditar su identidad con una cédula nacional? Sí, Álvaro, efectivamente la instrucción que ha dado el fiscal nacional ayer, que ya tiene un alcance nacional, lo que conocíamos hace algunos días atrás era una instrucción o un oficio de las fiscales metropolitanos, y ayer el fiscal nacional, luego de ir al Consejo de Fiscales Regionales, determinó a través de un oficio dar instrucciones a los fiscales en términos de aquellas personas que no tengan una identidad que no puedan acreditar una identidad y que sean detenidos, como tú señalas muy bien, en la comisión de un delito flagrante. Se tratará de agotar todas las instancias de carácter administrativo para poder determinar la identidad de esas personas. Si eso no es posible, el fiscal lo que debe hacer es que esas personas deben pasar a la audiencia de control de detención, y en el evento que hasta ese minuto no haya sido posible establecer la identidad, los fiscales deberán pedir la ampliación de la detención, una norma que existe en el Código Procesal Penal desde hace muchos años, digamos que el artículo 132 del Código Procesal Penal, a fin precisamente de poder establecer la identidad de esas personas y, si no es posible, poder enrolarlos, o sea, identificarlos en Chile y otorgarlos un rol único nacional de carácter provisorio. Si en esos 3 días no es posible ninguna de las anteriores, por así, ni identificarlos, ni enrolarlos y darles una identidad, la instrucción del fiscal nacional es pedir la prisión preventiva de estas personas a fin de asegurar su comparecencia a los actos del procedimiento, cumpliendo, por supuesto, los requisitos que establece el artículo 140 del Código Procesal Penal. Esto no significa que los estándares de la prisión preventiva se rebajan, se mantienen. Y como tú sabes, digamos, finalmente quien determina o no acceder a esta medida cautelar es el juez de garantía y, eventualmente, si hay una apelación, la Corte de Apelaciones respectiva. Ese es los pasos, por así decir, el procedimiento que se debería seguir ya a partir de hoy en todo el país respecto a las personas que no tienen un documento de identidad que pueda establecer de quién se trata. Usted bien decía, ¿no? Al principio se había dicho que era a nivel metropolitano y luego, ¿no?, este instructivo a nivel nacional, que sabemos que hay realidades muy, muy distintas en todo nuestro país. ¿Usted ve posible efectivamente que se cumplan estos plazos o qué tan engorroso va a poder hacer este trámite, esta solicitud? Porque son datos, ¿no?, que tienen que emitirse rápidamente. ¿Eso será posible hacerlo o, insisto, ¿no?, con estas realidades tan distintas, que lleguen los datos a los extremos en otras zonas donde es muy difícil también que se lleguen este tipo de información? Eso es posible en la medida que exista la colaboración, y entiendo que está ese compromiso del Servicio de Registro Civil de tener funcionarios disponibles las 24 horas del día y durante los 365 días del año. Porque esto no es una situación nueva. ¿Cuál es lo nuevo? Lo nuevo es probablemente la cantidad de personas que hoy día tenemos pasando control de detención que no tienen o no pueden acreditar su identidad. Siempre hemos tenido estos tipos de situaciones desde el 2004,
2005 en Santiago y probablemente antes en las regiones donde estaba la reforma procesal andando. Y ocurrió, y esto fue una noticia pública, que muchas veces tuvimos problemas de identidad de personas que suplantaban la identidad de otras. Un hermano que se hacía pasar, qué sé yo, por otro, y bueno, terminaban condenados, y bueno, y eso generó graves problemas que terminaron en la Corte Suprema anulando esa sentencia. Y siempre nuestro reclamo fue de que deberían, particularmente los fines de semana, porque de lunes a viernes en general no hay problema, pero los fines de semana no teníamos a personal de registro civil a lo cual recurrir y poder decir, mire, tengo problemas, no sé si la persona que dice, que esta persona dice que se llama Juan, la verdad que no hay ningún elemento que así lo acredite, es posible a través de las huellas poder establecer si está enrolado. Entonces, ese es insisto, esto no es un problema nuevo. Lo nuevo es la cantidad de personas hoy día que están pasando control de detención y que no tenemos la identidad. Por lo tanto, en la medida que tengamos la colaboración del registro civil, y entiendo que está el compromiso a partir de ayer, de que personal o funcionarios del registro civil van a estar en los centros de justicia, en el Centro de Justicia de Santiago, y entiendo que en los tribunales o en algún punto, digamos, en el que se pueda recurrir de manera expedita y fácil a fin de rápidamente poder establecer la identidad y si no, poder enrolar a esas personas y otorgarle una identificación provisoria de carácter nacional. Fiscal, ¿y entre países hay colaboración? ¿Hay algún símil de la Fiscalía del Ministerio Público en los otros países desde los que provienen los migrantes precisamente con los que se pueda solicitar también o recabar la colaboración? Lamentablemente, Álvaro, este es un problema que también yo creo que hace mucho tiempo hemos venido reclamando, digamos, en el sentido de que hay países con los cuales es fácil la cooperación. Existe en la Fiscalía Nacional una unidad de cooperación internacional, la UCIEX. Con Perú es simple, ellos tienen la información en línea y rápidamente ellos entregan la información respecto de la identidad o de los antecedentes penales, que también siempre ha sido un gran tema. Esta persona tiene o no tiene antecedentes penales, no sabemos el historial delictivo de las personas que pasan muchas veces a control de detención en nuestras audiencias. Con otros países sencillamente no hay ninguna posibilidad de obtener antecedentes, como Venezuela. Otros países están, por así decir, más no tienen un gran desarrollo en la digitalización de la información y por lo tanto muchos todavía siguen trabajando con libros y papel. Entonces es demoroso poder obtener la información, como, qué sé yo, Bolivia. En fin, entonces hay una realidad compleja con los países vecinos, particularmente con los países de América Latina, en términos de la obtención de la información. Perú es el ejemplo que es más fácil, pero hay otros países que es dificultoso. Los servicios de registro que tienen no son todo lo adelantados y modernos como en el caso de Chile. Chile tiene un servicio de registro civil en el sentido que es un ejemplo probablemente para América Latina, pero otros países no lo tienen. Entonces tenemos ahí un problema grave. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que se está utilizando muchas veces? Es darle una identidad provisoria a esas personas, tomar las huellas, darle una identidad, un número y con eso tenerlos identificados a estas personas. Claro, que se tiene identificado sin, en algunos casos, no tener los antecedentes que podrían haber tenido, no sé, antecedentes en Venezuela, por ejemplo, de delitos, y como acá se hace una nueva documentación partiendo de cero, no se sabe qué antecedentes tenía previo. Loreto, eso es exactamente lo que pasa, digamos, con muchas personas respecto de los cuales no tenemos información respecto a sus antecedentes pretéritos penales, y eso tiene graves complejidades, incluso para la propia Gendarmería, que al hacer la segregación de los imputados privados de libertad por una calificación de riesgo, muchas veces uno dice, bueno, esta persona no es que no tenga antecedentes penales, no sabemos si los tiene. Pero claro, Gendarmería ahí se le genera una complicación, porque dice, bueno, ¿dónde coloco a esta persona? Puede que no, claro, no tenemos los antecedentes, pero insisto, eso no significa que no tenga antecedentes penales. Y al revés también, podemos suponer que tiene antecedentes y a lo mejor no los tiene. Entonces, es un problema que tenemos hoy día, que eso ya es mucho más complejo de poder resolver, más que el problema del instructivo del fiscal nacional de poder enrolar a una persona en definitiva y darle una identidad y saber de quién se trata. Es importante subrayar que a final de cuentas la última palabra la tiene el juez de garantía, solicitada que sea la prisión preventiva, y la puede otorgar o denegar. Eso es resorte exclusivo del juez de garantía, ¿no? Así es. Sí, Álvaro, efectivamente, nosotros pedimos, pero quienes resuelven finalmente son los jueces. Estamos hablando con Francisco Bravo, él es presidente de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile. Queríamos preguntarte, Francisco, además otro tema que también nos ha llamado
llamado la atención a propósito del asesinato del suboficial mayor Daniel Palma. No estamos habituados a que se publiquen y que se solicite, como se hizo tan activamente por parte de las fiscalías, la colaboración de la comunidad para dar con lo que se denomina sujetos de interés. Perdón, con más de 200 llamados que que aportaron. Exacto. Sí. ¿Hay instrucciones también de la Fiscalía Nacional en el sentido de hacer uso de este mecanismo de manera más habitual? No hay un oficio, una instrucción de la Fiscalía Nacional en este sentido. Estas son más decisiones de carácter regional, de los fiscales regionales que tienen facultades para dar también instrucciones a sus fiscales, porque no olvidemos, los fiscales adjuntos se denominan de esa manera, porque son adjuntos a los fiscales regionales. Finalmente, quienes son los titulares de la acción penal, quienes son los dueños de las causas, para decirlo en términos coloquiales, son los fiscales regionales. Recuerden que el fiscal nacional no puede dar instrucciones particulares respecto a una causa en específico, no puede meterse en una causa en específico. Quienes son los dueños, entre comillas, de la causa son los regionales y actúan a través de sus fiscales adjuntos. Esta es una decisión más de carácter regional, entiendo que adoptada por el fiscal regional Javier Almendares y que, bueno, se operativisa a través de los fiscales adjuntos Felipe Olivarí, que es el que está llevando la causa junto con el fiscal Meneses. Y claro, esto es un mecanismo quizás no habitual, es cierto, no es una cosa habitual que se publiquen imágenes de personas que puedan ser eventualmente imputados para la búsqueda, pero dada la connotación y probablemente la necesidad de aclarar rápidamente el caso, se pide la colaboración de la ciudadanía para poder dar con el paradero de estas personas que pueden estar en cualquier lugar y que eventualmente podrían cometer otro delito, digamos. Y eso es lo que hace quizás urgente el tener que recurrir a este tipo de mecanismo de tal manera de poder no solamente individualizar, sino que finalmente poder llegar al paradero donde están, bueno, hay otras personas, ya hay 2 que están detenidos, pero hay otras personas que ya hay una respecto a la cual se despachó una orden de detención y es preciso poder ejecutar esa orden lo antes posible. Fiscal, tenemos tantos temas que hablar, nos queda muy poquitito tiempo, pero no quería dejar de preguntarle a propósito de este plan de seguridad de 30 comunas. Se habla de fiscales preferentes, que se va a aportar evidentemente también más recursos. ¿Qué tan factible es eso? Porque se habla de 30 comunas replicando el modelo de Alto Hospicio, pero se va a necesitar más personal. ¿Cómo lo ve usted? Sí, lo que pasa es que estos anuncios, que son sin duda bien intencionados, no tengo por qué pensar lo contrario, siempre tienen una carencia. Que es decir, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿De dónde sacamos los fiscales preferentes cuando hemos reclamado, por lo menos el directorio que yo encabezo hace 2 años, hemos reclamado que hay un problema grave de falta de recursos? Hoy día estamos probablemente cercanos a un nuevo plan de fortalecimiento, se está discutiendo, luego en mayo se discute la dirección de presupuesto. Nosotros seguimos sosteniendo que faltan más de 300 fiscales para siquiera cerrar las brechas, Loreto. Las brechas que hoy día existen en materia de número de causas, 1.700 causas por fiscal al año aproximadamente, una cifra completamente absurda de manejar, cuando el óptimo, de acuerdo a los estudios hechos por el Ministerio de Justicia del año 2005, son 1.250 causas. Y hay fiscales que tienen muchísimo más, esto es simplemente un promedio. Sí. Por lo tanto, esto de decir fiscales preferentes suena bien, pero la pregunta es, bueno, ¿pero de dónde sacamos esos fiscales preferentes? Si los sacamos de una parte, vamos a dejar de hacer cosas que estamos haciendo en otro ámbito. El aumento de los homicidios ha sido, bueno, todo el mundo lo conoce, digamos, extraordinariamente alto. Y la situación del hospicio, que ha sido un ejemplo, digamos, de cómo se trabaja. Claro, pero Alto Hospicio también, o Trapacá más bien, y Arica también han recibido la colaboración de los gobiernos regionales, y ahí hay un aporte. Pero aquí se requiere medidas más estructurales, de largo plazo, y no estar haciendo anuncios coyunturales, con medidas coyunturales. Se requiere una visión un poco más de largo plazo. Gracias, fiscal Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Muchas gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio. Que tenga un buen día. Gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy